Les recuerdo que estaremos teniendo nuestro concurso de memorización en la primera ocasión que tengamos de juntarnos, que parece que ya fue hace años que nos vimos la última vez, pero no creo que sea así. Fue hace un par de meses. Dios te está dando en su gran misericordia pues un poco más de tiempo para que memorices muchos versículos de lo que has estado guardando en tu corazón, para que tengamos pues muy presente la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, dice Colosenses capítulo 3 en el versículo 16. Ha habido muchos accidentes con este estudio de la oración al Padre, el Padre Nuestro. Lo hemos suspendido varias veces porque pues ha habido un momento, por favor. Varias veces hemos tenido que posponerlo por otros estudios muy bonitos que hemos tenido. El de la semana pasada, la nación de Dios, y cómo Dios quiere que nosotros realmente pongamos a Dios como número uno. Y como no lo hacemos, pues Él tiene que traer diferentes pruebas para que finalmente reconozcamos que nosotros no tenemos control de nuestra vida ni de las cosas que están a nuestro alrededor. Dios es el que controla todo y nosotros debemos ponernos en sus manos para que Él haga en nosotros lo que sea su buena voluntad. Y bueno, sí hemos estado padeciendo esta situación de el virus con personas que lo han contraído. La familia Sánchez, que ustedes ciertamente la conocen, Javier y Anita Sánchez, que predican ellos en su propia casa, sus hijos Heriberto y Emilio. Bueno, creo que tienen esta infección del virus y entonces como familia pues tienen que estar todos en cuarentena. Gracias a Dios son gente muy saludable y ya pasará esta prueba. También nuestra chica que nos ayuda aquí mucho, que se llama Tere, allá en su pueblo, pues tienen también el virus y han tenido que hacer cosas extremas para poder lidiar con esta situación del virus. Pero Dios en su voluntad está permitiendo esto. Ojalá y esto traiga que el hombre alce los ojos, poner las cosas, todo en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ciertamente. Muy bien, pues ahora sí vamos a continuar con el estudio de el Padre Nuestro. El último estudio que tuvimos sobre el tema fue hágase tu voluntad. Y nos toca ahora así en la tierra como en el cielo. Estamos hablando de Mateo capítulo 6, versículo
versículo 10. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, te damos muchas gracias por poder tener la oportunidad de examinar tu palabra, de alimentarnos y nutrirnos poderosamente con tantas cosas que hay ahí para nuestra alma, que esté fortalecida, que esté fuerte, que esté llena de ti, porque realmente esa es tu voluntad y con ella podemos nosotros proyectar el verdadero significado de esta vida, que es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, te pido por todas las personas que están viendo, escuchando este mensaje a través de estos medios digitales y que las demás que no lo han hecho, que puedan llegar pronto y llenarse de tu palabra, que es lámpara a nuestro camino, comida a nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así en la tierra como en el cielo. Está ligado mucho al estudio pasado, porque es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hablábamos de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, que a veces se nos nubla el discernir adecuadamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y en realidad no es tan complicado, aunque puede llegar a ser Dios tremendamente específico en cuanto a tu vida muy personal tuya. La voluntad de Dios en general, ya lo dijimos en ese estudio pasado de hágase tu voluntad, es uno, que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. No será porque muchos hombres no vendrán, no querrán venir al conocimiento de Jesús. 2, que seamos salvos, que seamos santos. La voluntad de Dios, una vez que nosotros somos salvos, que Cristo está en el interior, en nuestro corazón, y está guiando nuestra vida como dueño y señor de ella, Él quiere que tengamos un corazón para Él, un corazón santo. Él mismo se va arreglando nuestra casa, para nuestra casa interna, nuestro corazón, para que tengamos una vida digna de Él y tengamos ese título grande, poderoso que es cristiano. La voluntad de Dios, pues, es que nosotros seamos santos. Primera de Pedro 1:16, sed santos como yo soy santo. Él no nos pediría algo que nosotros no pudiéramos hacer. Si nos lo pide es porque es factible que esto puede ser así. Romanos 6:22 nos dice, vamos a ver qué dice Romanos 6:22. Romanos capítulo 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es el paso a dar una vez que nosotros somos salvos. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos salvos, la voluntad de Dios es de que seamos santos y la voluntad de Dios es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo.
llenos de Dios. Efesios 5:18 nos dice, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces esa es la voluntad general de Dios, la voluntad específica de Dios, ya para ti muy específica, tiene 4 cosas. Número 1, que haya una entrega a Dios, que realmente pongamos nuestra vida en manos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo lógico es de que nosotros nos entreguemos a Dios y que Él haga con nosotros según su voluntad. 2, no os conforméis a este siglo. No vivamos conforme a la filosofía que está allá afuera en este mundo, sino que nos apartemos del mundo y estemos más bien en las cosas de Dios. 3, que transformemos nuestra vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que haya un verdadero cambio en nuestra vida a través de la palabra de Dios, a través de la filosofía que Dios quiere para nuestra vida y no la filosofía que está allá en el mundo. Y son 3, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo he estado tomando de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces, no es tan difícil que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se va a llevar a cabo así en la tierra como en el cielo, dice la oración al Padre. ¿Ok? Dimos un pequeño repaso rápido de hágase tu voluntad. Y bueno, ahora quiero que se cumpla la voluntad de Dios en mi propia vida. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede cumplirse la voluntad de Dios en un mundo que realmente está totalmente en estos momentos controlado por el enemigo, por Satanás? Así lo ha permitido Dios y eso es como está en estos momentos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Todo el mundo está bajo el maligno, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Entonces, ¿podría la voluntad de Dios cumplirse en mi propia vida? Ciertamente Dios lo puede hacer, porque nosotros estamos ahora separados para Dios. Precisamente la palabra santidad tiene la raíz separación en el caso de las cosas espirituales para Dios, ¿sí? Ya separados del mundo, separados para Dios. Entonces la voluntad de Dios ciertamente se puede cumplir en tu vida. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, en los versículos 1 al 4. A ver, vamos a ver. Salmos capítulo 2.
Salmos, capítulo 2, versículos 1 al 4, pero no es Salmos. Salmos, capítulo 2, 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque su voluntad se cumple en la tierra y en los cielos. Esta frase se atañe a mí en lo individual, que mi voluntad propia sea sensible a la voluntad del Padre. Salmos 140, Salmos 143, Salmos 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, oh Dios, llévame paso por paso a hacer tu voluntad. Él te agarra de la mano y te va llevando por los caminos de este mundo a hacer su voluntad. Maravilloso. No hay pierde cuando estamos de la mano de Dios. El objetivo que traerá crecimiento a mi madurez cristiana, que dará crecimiento a mi vida en Cristo, es estar muy atento a seguir la voluntad de Dios. Los grandes santos de Dios han logrado no solo seguir la voluntad de Dios, sino gozarse en la voluntad de Dios. Qué maravilloso es estar en el centro de la voluntad de Dios. Juan 15, 11. Vamos a ver, Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Es más, hay un versículo poderosísimo que deberías de tenerlo memorizado, que está allá en Nehemías capítulo 8, versículo 10. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hechos capítulo 13, versículo 52. Hechos 13, 52, que dice así: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pues eso es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Capítulo 20 ahí de Hechos, versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba tan lleno de él, tan gozoso, que dicen, pues mira, mi vida misma está en las manos de Dios y yo la doy cuando Él así lo desee. Debe llegar el momento en tu propia vida en que el hacer la voluntad de Dios no es una desgracia, no es un sacrificio que no nos queda otra opción más que hacerla, para nada. La voluntad de Dios es algo gozoso, es algo maravilloso, es algo que deseamos hacer. Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice que hagamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo van a ser gravosos si yo quiero precisamente agradar a Dios? Al contrario, dame más, Dios, dime por dónde, llévame tú. Yo quiero tener más y más de este gozo profundo que solamente tú das. El mundo nunca lo dará. Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, en el versículo 8. Vamos a ver, Salmos 40, como que me está molestando aquí un poquito esta. Ahí está, Salmos 40, en el versículo 8. Salmos 40, no, Salmos 40, ocho. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué precioso que nosotros podamos hablar de esta manera. Estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. Eso realmente es un cielo en la tierra. La tierra con tantos problemas, tantas aflicciones, tantos desencantos, tantos líos, tanta maldad. Y el cristiano está lleno, está gozoso, está contento, está satisfecho, porque está en el cielo, aquí mismo en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, la Escritura, la palabra de Dios, nos da muchas ilustraciones gráficas para hacernos ver cómo se encausa la voluntad de Dios en la vida del cristiano. La más vívida, o una de las más vívidas ilustraciones, es la de un alfarero trabajando en la rueda en una pieza de barro. Se nos presenta el cuadro de un duro terrón de arcilla que mediante la pericia y el amor del artífice se va transformando en una pieza bella, en una pieza útil, en una pieza en las manos de Dios. Jeremías capítulo 18, Jeremías capítulo 18, versículo 2. Jeremías 18, 2. Jesús hablando Dios a Jeremías: levántate y ve a la casa del alfarero
y ahí te haré oír mis palabras. Entonces Jeremías, con esta ilustración muy gráfica que Dios le va a dar, va a la casa del alfarero, que empieza tomando arcilla en un cuarto oscuro, cerrado, que realmente inclusive tiene un repulsivo olor a muerte, así es la arcilla, olor a muerte en descomposición. Y de ese pozo negro y nauseabundo nos saca Dios como arcilla, como gran maestro alfarero, para arrancar la obra que Él tiene para nosotros. Jeremías, el siguiente versículo, 18:3. Descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba en la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla mejor. Bueno, pues el material que él tiene es un material realmente muy duro, que es la dureza de nuestro propio corazón, y él quiere hacer de eso algo muy, muy bello. Efesios capítulo 2, en el versículo 1, Efesios 2, 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu vida pasada? Una vida triste, vacía, de total descontento, y cómo Dios os ha dado vida espiritual maravillosa cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Maravilloso el cambio que Dios hace con ese pedazo de tierra, de arcilla. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos transforma de muerte a vida. ¿Te acuerdas? Juan 5, 24, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. La arcilla, entre más podrida, más descompuesta, tiene mejores propiedades coloidales y se aglutina mejor. Sí, es la persona que está totalmente perdida y además lo reconoce, está en el fondo. Y al reconocerlo, clama a Dios para que Dios haga el cambio necesario. En realidad, todos los hombres están en el fondo y deberían clamar a Dios para que Él haga el cambio. Pero muchos no se creen en el fondo, muchos no se creen ni siquiera que están caídos. Y entonces, pues, Dios no puede hacer nada. Salmos, capítulo 40, en el versículo 2. Salmos 40, 2, que dice así:
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sí? Pues sí, venimos de una historia muy triste, muy terrible sin Cristo, y Él hace algo maravilloso. Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51 en el versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Bueno, yo te puedo hablar de mi propia vida, es la única de la que yo puedo hablar con certeza, de dónde me sacó Dios en ese año de 1977. Venía yo de un verdadero pozo muy profundo de descontento, de no encontrar significado en la vida. Él me buscó, Él me encontró, Él me rescató, y las cosas ahora son muy, muy diferentes. Así, Él me eligió a mí, Yo no estaba buscando a Dios. Es Dios el que realmente me estaba buscando a mí y me jaló. Dios amasó ese barro hasta convertirlo en arcilla, en ese polvo casi infinitamente minúsculo de grano, que es la materia prima para la gran obra que el alfarero va a llevar a cabo. El alfarero pone ese terrón de arcilla con meticuloso cuidado en la rueda y empieza a girar esa rueda para que poco a poco vaya él moldeando ese terrón en algo precioso que él quiere llevar a cabo. Jeremías 18:3, que es lo que ya leímos. Jeremías 18, déjame ver, Jeremías capítulo 18, en el versículo 3. Jeremías: descendí a la casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Precioso. Salmo 40 otra vez, pero la segunda parte, Salmo 42, Salmos 40, no, es Salmos 42, Salmos 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Oh, qué
qué verdad veo yo aquí en mi vida. Y bueno, no quiero decir que fue instantánea, pero fue progresivamente mejor y mejor. Y pronto me vi en otra situación muy diferente de la que yo tenía antes de Cristo. Bueno, este alfarero centra la arcilla en medio de la rueda, así como Dios centra mi vida en Cristo. Ahí es donde va Él a trabajar con sus propias manos, a hacer esta obra preciosa de un terrón de tierra, que después es arcilla y después es formado en un instrumento para su gloria. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 2, 6 y 7. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra que trae gran tropiezo. Bueno, pues qué precioso estar en la rueda del alfarero. La voluntad del alfarero empieza a obrar sobre ese pedazo de arcilla. La arcilla no puede decirle al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿O qué estás haciendo? No lo hace. Es el alfarero, conforme a su propia muy soberana voluntad. Él hace lo que quiere con ese pedazo de arcilla. Y con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucho entusiasmo, produce lo que su mente ya había trazado para ese pedazo de arcilla. Esos somos nosotros. Cuando tú vienes a Cristo, Él tiene un plan maravilloso para tu vida, forjado desde antes de la fundación del mundo. Un plan para que tú le sirvas, para que tú proyectes la deidad de Cristo en un mundo que está terriblemente a oscuras, perdido, desviado, sin rumbo. Y con la luz poderosa que tú traes, la luz del Evangelio, tú puedes hacer mucho para Cristo. Y Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Te llevaré por los caminos de los poderosos hombres de Dios. Así que con dedicación, con mucho esmero, con mucho entusiasmo, el alfarero produce lo que en su mente tiene ya trazado. Ahora lo va a concluir con sus manos en ese pedazo de arcilla. Con mucha ternura, con mucha compasión, empieza a actuar sobre ese pedazo de roca triturada. Sus manos a veces presionan un poco más fuerte o un poco menos para que se vaya forjando lo que Él quiere para ese pedazo de arcilla. Así es que, pues, no sé, puede doler un poquito a veces, pero Él quiere hacer esa obra poderosa en tu vida. Empieza a girar la rueda despacio y luego más y más a prisa, utilizando bastante agua. Esto es muy importante. Ese pedazo de arcilla se va a ir disolviendo,
se va a ir suavizando con el agua que el alfarero utiliza para ese pedazo de arcilla. Bastante agua en sus manos para imprimir la presión adecuada, ni mucho, ni más, ni menos. La presión adecuada para ir forjando esa pieza maravillosa en las manos del alfarero. El agua es la palabra de Dios. Cualquiera pues que bebiere del agua de la vida, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua viva que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo satisface esa agua que sí sacía? Es el agua de la palabra de Dios. Y Él utiliza ese agua con esa arcilla para ir formando ese instrumento maravilloso que Él quiere terminar en tu propia vida. Eres tú ahí en medio de la rueda, en las manos de Dios. La palabra moldea poco a poco hacia un instrumento para la gloriosa voluntad de Dios. ¿Sí? Muy importante, sin el agua, pues el trabajo, imagínate qué terrible sería. Llega al punto en donde pues no se puede hacer nada, es un terrón demasiado duro. Es el agua la que suaviza todo ese terrón para hacerlo, pues qué sé yo, como más suave que plastilina, y ir forjando con la rotación de la rueda ese instrumento para su gloria. El agua es el medio por el cual el artesano imprime su voluntad y le va dando forma al instrumento que ya tiene en mente hacer. Es pues el agua de la palabra la que me moldea a su voluntad. Como hemos estado hablando en estos días, la imperiosa necesidad de estar muy, muy cerca de la palabra de Dios. El agua, gratuita, abundante, pero si no la tienes unos cuantos días, te mueres. El agua es vital para la vida del hombre. El agua espiritual, la palabra de Dios, es vital para el alma del hombre. Necesitamos pues estar realmente saturados, embriagados, metidos en la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios diario para alimentar nuestra alma. Estudiamos la palabra de Dios para penetrar en sus verdades y que sean más digeribles para nosotros. Meditamos en la palabra de Dios para entender bien cómo masticar, cómo desmenuzar las cosas que estamos aprendiendo de la palabra. Memorizamos la palabra de Dios para guardar sus dichos en el corazón, para que le saquemos el mayor jugo posible a esos ingredientes preciosos de la palabra de Dios. ¿Sí? Y aplicamos la palabra de Dios para nuestra vida diaria en las cosas de nuestra conducta, de nuestra actitud, de nuestro proceder, en nuestro caminar por este peregrinaje en la tierra. Es la brújula. ¿Cómo puede el hombre poder caminar y no perderse si no tiene brújula? Imposible. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera
a mi camino. Salmo 119, 105. Muy importante cómo enfatizo yo que tú leas la palabra de Dios, memorices la palabra de Dios, medites la palabra de Dios diariamente, que vaya suavizando, que vaya moldeando, que vaya trabajando en ese corazón duro que tú has tenido por tantos años, que vaya inclusive quitando las asperezas que pudieran impedir que ese instrumento sea un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Y eso viene con la palabra de Dios. Y necesitamos suficiente de la palabra de Dios. Es como si tú dijeras, bueno, ya comí hoy, ya comí, mira, desayuné un pequeño pedazo de pan y es suficiente para todo el día hasta mañana o inclusive hasta pasado. No, ¿verdad? Sino que tú tienes un balance en tu desayuno y después tu comida y quizá también la cena, comiendo cosas nutritivas para que tu cuerpo esté saludable. Así la palabra. No puedo yo leer nada más un versículo o dos y pensar que eso es suficiente. Necesito tener suficiente. Eso es 3, 4, 5 capítulos diarios en la soledad de mi recámara, de mi sala, y oír lo que dice Dios para mí. Muy importante cómo recalcamos eso de que la palabra de Dios more abundantemente en tu vida. Va dando forma a ese terrón de arcilla que ha estado tan duro por tantos años y que ahora está siendo suavizado, moldeado en las manos del Creador. Es pues el agua de la palabra la que me moldea a su voluntad. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así vemos que el agua es la que purifica mi vida. Salmos capítulo 1, versículo 3. Salmos capítulo 1, versículo 3. Lo voy a leer desde el 1 para que tenga mayor entendimiento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, aquí está, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Claro, un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, ¿cómo no va a crecer saludablemente? El agua, un ingrediente tan importante para la vida del ser humano. El agua de la palabra para nuestra vida espiritual. Las manos de Dios, con el agua que está moldeando ya y suavizando esa arcilla, detectan cualquier impureza y la retiran.
retiran todo aquello que pueda estropear la obra preciosa que se está haciendo. Si las piedritas y asperezas persisten, bueno, entonces se arruina el trabajo y se hace algo de menor calidad. Hay que hacer otra cosa, hay que tirar esto a la basura, hay que empezar de nuevo, hay que aplicar un poco de presión. Queremos hacer un instrumento de primera categoría. Así es. Entonces, vemos que Jeremías ve al alfarero trabajar este instrumento y finalmente terminar una obra preciosa en las manos de Dios. La resistencia, la dureza del corazón impide que la voluntad del alfarero se cumpla para con ese instrumento que está moldeando. Nuestra terquedad lo lleva a hacer otro trabajo muy distinto. Dios, enséñame tu voluntad. Haz que mi vida tenga realmente valor eterno. No quiero que las cosas que yo haga se pierdan con el pasar del tiempo porque no hice nada, sino que realmente mi vida tuvo fruto abundante para ti, en mi propia vida y proyectando mi vida a los demás, ¿no? Y sirviéndote a ti aquí en la tierra, como un anticipo de después pasar la eternidad allá contigo. Bueno, yo creo que aquí la pregunta importante es si tú quieres hacer la voluntad de Dios. Me dirás, qué aburrido, el mundo tiene muchos placeres, disfruta de muchas cosas y el pobre cristiano aburrido pues nunca disfruta de nada de eso. Tú sabes que eso es mentira. El camino del malo, ese es duro, no el camino del justo. El camino del justo es de caminos deleitosos, realmente. Es ahí donde se goza de una vida plena, de una vida abundante, de una vida con significado. Y Dios quiere eso para ti. Él tiene ya trazada la voluntad para tu vida. Tú lo que tienes que hacer es dejarte moldear en las manos del gran alfarero para que Él haga todas estas cosas y te utilice inclusive a ti como la gran misionera en un mundo perdido que necesita ver, que necesita escuchar el mensaje de Dios. Por gracia sois salvos, esto no de vosotros. La gracia de Dios puede penetrar en cualquier corazón y tu labor es llevar esa gracia a los demás para que ellos la reciban también y que Dios haga un trabajo precioso cambiando vidas en este mundo. No va a cambiar el mundo está en las manos del maligno, pero sí va a cambiar a algunos del mundo, como te ha cambiado a ti, como seguirá cambiándote a ti y como tú podrás predicarle a otros para que ellos tengan lo mismo, a tus parientes, a tu familia, a tu vecino. La gran misionera de Dios aquí en México eres tú. La clave para hacer su voluntad, la obediencia. Oh Dios, yo te voy a obedecer. Tú dime por dónde y yo realmente lo hago. La obediencia es la palabra clave. Deuteronomio capítulo 3, en el versículo 14. Deuteronomio capítulo 3,
Deuteronomio capítulo 3, versículo 14. Dice así, Deuteronomio 3, 14. Deuteronomio 3, 14. Yair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra. Déjame ver. ¿Sí? ¿No estoy mal? ¿No está mal esto? Es Josué. Josué capítulo 3. Perdón. Deuteronomio capítulo 3, versículo 14. Deuteronomio capítulo 3. No, está mal. Ese versículo no encaja aquí. No importa, la clave es la obediencia. Tú quieres obedecer a Dios porque Él tiene grandes planes para ti. Y a medida que vas obedeciendo, vas caminando en los caminos de Dios. La obediencia delata mi actitud de hacer la voluntad de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos capítulo 5, versículo 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así de sencillo. Aprende con gran sumisión a obedecer a Dios. Inclusive las personas más contentas, más satisfechas, son las personas obedientes. Juan capítulo 15, versículo 10. Juan capítulo 15, versículo 10. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obedecer. Guardar los mandamientos de Dios. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Bueno, pues Dios quiere tener una obra maravillosa en tu propia vida. Dios quiere que tú seas el instrumento de Dios en estos tiempos para que mucha gente vea a Cristo en la vida tuya y se convierta. Mas si tú estás escuchando, estás viendo esta transmisión en esta mañana y tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú todavía estás en tus propios caminos, no teniendo a Cristo como el dueño y Señor de tu vida, pues es tiempo de cambiar. Es tiempo de dejar esos caminos de lodo y de espinas y de gran aflicción y venir a Cristo para tener una vida abundante y que Él te regale la vida eterna. Es tiempo de dejar tu yo que tanto daño te ha hecho y realmente sustituirlo por Cristo, que quiere ser el dueño y Señor de tu vida. Él quiere ser tu Salvador. Él quiere salvarte. ¿Salvarte de qué? Salvarte de tu propia vida que va a un camino de destrucción y quiere que tengas una vida abundante. Si tú reconoces que hay vacío en tu vida, si tú ves el quebranto de tu corazón, entonces es tiempo de voltear a Dios. Pedir perdón
de que tú estás en tus propios, muy egoístas caminos, y ponerte en las manos de Él para que Él haga un cambio precioso, como si fuera un nuevo nacimiento, un borrón y cuenta nueva. Dios quiere que tú en esta mañana te humilles ante Dios, pidas perdón y lo hagas el Salvador y dueño de tu vida. Vamos a hacer una pequeña oración y Él quiere escuchar esa oración de parte tuya. Él quiere entrar a tu corazón, sentarse en el trono de tu vida y ser tu Salvador y tu dueño. Vamos a inclinar nuestros rostros. Habla con Dios en silencio. Ahí en el silencio de tu corazón, ábrete con Él. Él ya sabe todo de ti, pero quiere escuchar tu plegaria. Oh Dios, en esta mañana yo vengo a ti con todos mis pecados, con mi total negligencia de Dios. Y yo quiero hacer un cambio importante. Yo quiero que me perdones y que seas tú el que guíe, el que lleve mi vida. Te pido que entres a mi corazón, que te sientes en la silla de mi vida y que tú seas mi Salvador, mi dueño, y me guíes hacia la vida eterna. Yo sé que tú regalas la vida eterna. No la puedo ganar con tantos mis pecados. Tú la pagaste en la cruz para mí. Dámela. Dame ese gran regalo. Además, enséñame tu voluntad para tener una vida abundante aquí en la tierra. Oh Dios, entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una oración similar que yo hice ya hace más de 40 años. Cristo entró a mi corazón y ha sido el Señor y dueño de mi vida. Ha sido una vida maravillosa. No sin tumbos, no sin caídas, pero de la mano de Él. Con una Biblia en la mano en donde Él me dice cómo hacer su voluntad. Hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Que Dios las bendiga. Estamos aquí el próximo miércoles para seguir adelante con estos estudios de El Padre Nuestro.